Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Hola. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Bienvenido o bienvenida a una nueva cita con la disrupción. Una nueva cita con la reinvención. Una nueva cita con el aprendizaje, con el crecimiento, con el alto rendimiento, con ese rendimiento óptimo que todos tenemos o que podemos desarrollar, con una cita con el descubrimiento, con esa innovación que todos somos capaces de crear. Esto es un nuevo episodio de Disrupt Everything Podcast Series y yo soy Isra García. Y en esta ocasión, en este podcast, hoy a las 7:55 de la mañana, voy a compartir contigo una parte de mi viaje alrededor del mundo. Como ya compartí en episodios anteriores, algunos meses atrás, Australia, Japón y Sudáfrica, compartí esos aprendizajes, esos descubrimientos, esas claves que me llevo. No solo de haberlo vivido allí, sino de haber descubierto cosas sobre mí, sobre mi trabajo, sobre mi empresa, sobre mis clientes, básicamente sobre ese enfoque, más que enfoque, ese conflicto entre lo que ocurre dentro de mi mente y cómo veo el mundo y lo que en realidad ocurre en el mundo, es decir, el mundo como es. En ese conflicto, eso que nace de ahí, cambia. Ya estés en Valencia, como estoy ahora mismo, ya estés el próximo viernes en Alicante presentando un nuevo libro, ya estés el domingo que marcho retomando el viaje a Israel, donde estés, ese conflicto es diferente. Y lo que ha sucedido en ese conflicto entre cómo veo y cómo creo que es el mundo y cómo en realidad es, eso que descubro a diario es lo que comparto contigo en este podcast. En este podcast lo hago semanalmente, en mi blog lo hago de forma
mucho, mucho más breve, entre 300 y 700 palabras a diario. Y luego, también casi a diario, en mi canal de YouTube, con píldoras y cápsulas diferentes de valor. Y una vez al mes, en mi chispazo mensual, que son esas mejores recomendaciones, mejores consejos, cosas que he encontrado que realmente me han servido durante todo el mes. Entonces, en esta ocasión, comparto otro trozo del viaje. Esta vez, y por orden cronológico, después de Japón, después de Australia, Japón y Sudáfrica, voy a África. Mi viaje por África. En mi viaje por África, estuve en Sudáfrica, obviamente, que he dedicado un episodio especial debido a la importancia que supuso y todo lo que me llevé tanto en Africa Burn como en el desafío de ciclismo que me llevó a recorrer la distancia que separa Ciudad del Cabo del desierto de Tangakarú, 333 kilómetros, 222 en bicicleta de carretera y 111 en bicicleta de montaña, en ayunas, para recaudar fondos para la ONG que apoyo y en la que formo parte, y próximamente seré parte del consejo en Bridges for Music, que ya tiene la escuela desarrollada en el centro de Langa, el barrio marginal de Ciudad del Cabo, que puedes visitar cuando quieras. Y si quieres visitar, contacta conmigo. Pues ese episodio especial que hice, estuve en Sudáfrica, dentro del continente africano. Luego de Sudáfrica estuve en Tanzania. O Tanzania, ¿no? Tanzania. Estuve en varias ciudades, desde Dar es Salaam hasta Zanzíbar. Luego estuve en Namibia. De Namibia estuve en Kenia. Y de Kenia estuve volví a Johannesburgo, y de Johannesburgo volví a Europa. Pues en estas ciudades, me ha sorprendido un poco porque cada ciudad es diferente, te encuentras algo diferente. Y entonces, tu forma de actuar, tu forma de reaccionar, tu forma de relacionarte con la gente también es diferente. Por ejemplo, en Dar es Salaam, en Tanzania, hay mucha diferencia de estar en Dar es Salaam a estar en Zanzíbar. Como lo es en Kenia, estar en Nairobi o estar en otro lugar, como está en Namibia. Y entonces siempre trato de estar presente, siempre trato de estar lo más despierto posible y poder anotar todo aquello que va surgiendo y que me puede parecer algo que pueda ayudarme a crecer, a mejorar, a interpretar el mundo de una forma diferente, a conocer mejor a las personas, a saber relacionarme mejor con otros y conmigo. Pues todo eso es lo que me he ido llevando, ¿no? Y uno de los primeros aprendizajes en África fue la posibilidad de formatear mi propia agenda. Esto fue por casualidad. Descubrí una nueva técnica de ultraproductividad. Fue de una forma involuntaria y hasta dolorosa, pero sucede con algunos grandes descubrimientos, ¿verdad? Pasan por accidente, pero crean un gran precedente. Es la técnica que bauticé en ese momento como la Agenda Cero. Mira, yo cómo actúo con mi agenda y cómo planifico. La noche de antes elijo cuáles serán las 4 o 5 responsabilidades críticas, lo que yo llamo trabajo importante, las 2 o 3 responsabilidades prioritarias, las 2 urgentes y la responsabilidad que más me llena.
todas a nivel personal y luego profesional. Entonces, llega el día siguiente y empiezo por el trabajo importante, que son las críticas. Siempre primando por las más aburridas y complejas primero, que es cuando más tienes energía. Y ahora todavía más, que estoy haciendo el experimento de levantarme durante 31 días a las 3 de la mañana. ¿Cómo descubrir la técnica de la agenda cero? Actualmente he cambiado el sistema de planificación diaria. ¿Por qué? Porque en ese momento lo descubrí. A pesar de que sigo creando mi agenda de trabajo el día anterior, ahora ya no lo hago en una libreta Moleskine a mano, como lo hacía antes. Ahora llevo mi agenda en una hoja en Evernote llamada To-Dos, ¿no? Cosas que hacer. Dentro de esa hoja está el trabajo que necesito hacer ese día, el día siguiente, y quizá algunas responsabilidades que voy derivando para algunos días posteriores, con el fin de no sobrecargarme cada día, porque no quiero llenar demasiado cada día. Usualmente son 3 o 4 días como máximo. Estoy acostumbrado a no hacer planificaciones con antelación, porque he aprendido a trabajar en el presente, porque eso es mucho mejor, más efectivo y ultra productivo que planificar lo que vas a hacer. Bien, dentro de ese sistema de trabajo sucedió algo fuera de lo común. Mientras limpiaba el monitor de mi ordenador portátil y el teclado al estar encendido cuando lo hacía, borré todo el contenido de la hoja To-Dos. Todo lo que había. De repente sentí una especie de turbación mezclada con tranquilidad y serenidad, paradójicamente. De repente no tenía agenda para los próximos días. 0 tareas, 0 responsabilidades. Podía permitirme empezar de nuevo, desde cero. Imagina tomar tu agenda y formatearla por completo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué serías capaz de hacer y conseguir? ¿Cuánto tiempo te llevaría? Lo que he descubierto y lo que descubrí haciéndolo es que el número de tareas a todos los niveles que debía hacer o que debo hacer se ha reducido en un 40%. Esto sucede porque he roto un patrón, una rutina que llevaba pasando por meses y meses y quizá años. Al hacerlo me he olvidado de las tareas no relevantes. He hecho sitio para las nuevas y lo más esencial, he respirado aire nuevo. Es una nueva forma de aprender a cómo hacer agendas. Piénsalo. Compruébalo, pruébalo. Toma tu agenda y bórrala. O tírala a papelera si es física. Empieza desde cero. Resetea tu trabajo diario empezando por la agenda cero. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Eso es algo que me llevé de allí y a día de hoy sigo practicándolo y me parece ultra productivo. De hecho, es ultra productivo para mí. ¿Te sirve? ¿No? Bueno, ya me contarás. Aplícalo, no. Es cosa tuya a partir de ahora. Algo que también entendí y aprendí en ese momento fue hacer cosas cuando no sabía qué hacer o cómo hacerlas. Me explico. Muchos de los correos y peticiones que atendía en ese momento y que he ido atendiendo en los últimos años, pero sobre todo en esa fecha recuerdo haber recibido como 15 correos, tienen todos un denominador común. ¿Cómo hacer algo cuando no sabes qué hacer, Isra? Esa era la pregunta que recibí por lo menos en 5 días en 15 emails diferentes. Si tú también a lo mejor estabas o estás ante ese dilema, entonces se me ocurrió compartir una fórmula que yo mismo he aplicado cuando han llegado este tipo de situaciones. En esas que te preguntas cómo hacer algo cuando no sabes qué hacer. Vale, tengo alrededor de 9 puntos rápidos. Y el primero es, no pares de hacer cosas cada día. El segundo es, experimenta y prueba con todo lo que puedas. El tercero es, persiste en la vida, nunca bajes los brazos, aunque tengas todos los motivos del mundo para hacerlo. El cuarto, cree en ti y en nadie más. Nunca pares de creer. El quinto, ten claro que nadie te va a regalar nada. Todo tiene un precio. El sexto, obsesiónate con algo que te guste y conviértelo en tu trabajo. El séptimo, pregúntate, más bien pregúntale a otros qué podrías hacer y quédate con lo que te sirva. Y el octavo, no el último todavía, considera robar ideas que resuenen contigo. Y el noveno, adivina. Sigue, sigue, sigue y sigue.
y luego repite. Nadie nos garantiza que vayamos a lograrlo. Nadie nos asegura que algo de esto ayude a saber cómo hacer algo cuando no sabes qué hacer. Pero hay una cosa clara. Algo es mejor que nada. Un paso es mejor que un paso no dado. Hace años que sigo dando pasos. En la mayoría de las ocasiones, me equivoco. Pero, ¿sabes? Sigo dando pasos. Muchas veces no sé qué hacer. Muchas veces no sé qué hacer cuando no sé qué hacer. Estoy como tú. Estaba como tú. Estaré como tú. La diferencia quizá entre tú y yo y esa gente que me envió emails y me sigue enviando emails haciéndome esa pregunta es que ni siquiera un jueves a las 7:55 de la mañana o un viernes a las 9:14 de la noche desde un McDonald's en Namibia dejo de hacer algo. No espero nada. Es un acto instintivo. Cuando sé cómo hacer algo, hago algo. Cuando no sé qué hacer, hago algo. Resultado, movimiento que a la larga equivale a progreso. Mira, seamos honestos. Llega un momento donde no sabes qué hacer. Está más que claro. Pero esa no es la clave. La clave es cómo de intuitivamente actuarás cuando estés en esa situación. El tercer aprendizaje, otro de los aprendizajes que me llevo de toda esa aventura en África, ese viaje alrededor del mundo, es conocerme a mí mismo, ¿no? Yo lo llamo tu yo mismo, pero más real, ¿no? En ese momento acababa de llegar a Dar es Salaam, Tanzania, ¿no? Comenzando esa cuarta parte de este sueño que decidí hacer realidad, ¿no? Viajar alrededor del mundo. Dejé Sudáfrica atrás después de 2 experiencias vitales que me impactaron, una del desarrollo benéfico de Right to the Africa Burn, como dije, y de nuevo, esta vez más que el año pasado si cabe, el propio Africa Burn, ¿no? Tuve momentos de introspección, autocrítica, autoevaluación y autoanálisis. Conversé con mi más auténtico yo y llegué a su esencia más verdadera, por fin. Y sí, todos lo sabemos, ser nuestro más auténtico yo es la mejor cosa que podríamos llegar a hacer y a ser. El problema es que huimos de ser nosotros mismos. El problema es que es muy difícil. Vivimos en un mundo muy complejo donde el sistema no ayuda. Tampoco la autodisciplina que digo que tantas veces necesitas. Hay demasiada gente bella, entre comillas, es bello, y maravillosa, ¿no? En Instagram. Utilizamos las redes sociales para castigarnos, no para ser mejores. Imitamos a nuestros ídolos porque pensamos que tenemos que ser como ellos. Cubrimos todo bajo un manto de deporte, política, religión o postureo, en cualquiera de sus formas. Es tan fácil acabar pisando una mina sin darse cuenta. En el momento más inesperado, te ves a ti mismo juzgándote y echándote por los suelos. Me pasa casi a diario. ¿Y la clave cuál es? Adoptar el modo cautela para no ser expuesto. ¡No! Esa no es la clave, porque cuando haces eso evitas hacer lo que te gustaría ser, te apartas de ser la persona que hay dentro de ti y te mueres por ser. Seguro, un poco de diplomacia, elegancia y saber estar es necesario, pero ¿te gustaría vivir la vida con una máscara que oculta tu verdadero rostro? ¿Y hacer todo eso por un trabajo o ser gustado? ¿Merece la pena? Tú dirás. Otra de las cosas, ¿no?, que me llevo es que creo que es fácil elevarte, es fácil ascender, es fácil saltar alto. Y tú me preguntas, Isra, ¿es así de simple? ¿Puedes elegir cambiar lo que importa hoy? Por supuesto que lo es. Puedes hacer tu trabajo y conformarte con seguir las pautas de cualquiera, seguir el camino de otro en lugar de andar el tuyo propio. O quizá puedes adentrarte en tierras prohibidas y transformar tu aportación
a este mundo conectado. Puedes crear lo que quieras, siempre que puedas imaginarlo. Tienes la propiedad de subir de nivel como lo hacen en cualquier videojuego. Hay mucha más disponible de lo que puedes ver. No porque permanezcas ciego o ciega, sino porque todavía tienes un ojo tapado. El acceso a herramientas ya no es una novedad. La parte que importa es la de tomar control sobre el resultado, es decidir dónde vas a ir y qué vas a hacer con tus destrezas. Es elegir cambiar lo que importa. Los trastornos de nuestros tiempos son críticos. Las sinecuras desaparecen. Cuando el mundo se mueve y cambia, nosotros sentimos frustración, dolor y confusión. No podemos controlar eso, ¿ok? Pero sí cómo respondemos a ello. Podemos controlar nuestras acciones, nuestras reacciones y nuestra mentalidad. Esos cambios, y todos los que me dejo, abren la puerta a un mundo tan inhóspito como delirante. Hay una oportunidad real para ti y, por supuesto, para mí, de ponernos al frente en lugar de estar en la cola con el resto. ¿Y cómo ponerte al frente? Eso es lo que aprendí. Con el input que tú recibes y que tú das. Potencia el input. Eso es otro de los aprendizajes. Hay una decisión que tomar en términos del input que vamos a poner. Nuestras mentes se forman dependiendo de cómo las usemos. Cómo una persona usa su atención determina la persona en la que acaba convirtiéndose. No podemos esperar la excelencia si hacemos un trabajo mediocre. No podemos esperar la grandeza si el input es mediocre. Mira, trabajas 30 o 40 horas y esperas ser genial. No, serás como el resto, estarás en la media. Al principio necesitas un input mayor, mucho mayor al de otras personas. Y más adelante necesitarás mutar ese input de esfuerzo máximo por uno de esfuerzo inteligente. Poseemos ese sentido dentro de nosotros que nos dice que las cosas nos pertenecen. ¿En serio? Incorrecto. No mereces nada si no hay un activo que lo demuestre. Tu input necesita destacar, necesita brillar, necesita ser sólido y estar fundamentado en el trabajo real. Por ejemplo, el saxofonista Charlie Parker tocó más de 20.000 horas en su habitación. Practicó sin descanso durante tanto tiempo que los dedos se entumecieron y empezaron a sangrar. Ese fue el input que Charlie creó. Eso crearía un output que todavía hoy seguimos reconociendo y hasta venerando. El mensaje, que hagas lo que hagas, trata de hacerlo fenomenalmente. Quizá es cocinar, quizá es cantar, quizá es dibujar. Fíjate en los rasgos comunes de los que vinieron antes que tú. Al final, todo se reduce a esta pregunta. ¿Qué es lo que inviertes para que lo que produces sea sobresaliente? ¿Cuánto tiempo, energía, audacia y valentía necesitas? Para de preocuparte por sentirte incómodo. Es justamente lo que más necesitas hacer y sentir. El cerebro es un mecanismo de supervivencia. Es por eso que siempre elegirá la alternativa más fácil. No elijas esa. Porque crear el mejor resultado posible no es parte de tu supervivencia. Es parte de tu responsabilidad. Tienes que luchar y luchar contra ti mismo. Ya llegará el día de la rendición final, pero ahora no. No en este momento. Cambia tu input. Esto, para mí, ha supuesto... Cada uno de estos aprendizajes suponen chispazos que me cambian, que me remueven, que me transforman y que me lanzan hacia adelante. Tal y como esta técnica de ultraproductividad que aprendí mientras estaba también en África. Y yo le llamo la técnica de la belleza es el enemigo. Es una técnica de ultraproductividad para social media que creo que te va a ayudar seguro a vivir mejor. Porque a mí me ha ayudado. Lo hice radicalmente. Entra a tu Instagram, revisa tu feed. ¿Qué es aquello que ves? ¿Qué te ofrece todo lo que ves de la gente que sigues? Si estás en la media, posiblemente estés viendo lo mismo que el resto. Falsa belleza, una belleza que no aporta nada.
Bueno, ahora haz lo siguiente, entra a tus seguidores y empieza a dejar de seguir cada celebridad, instagramer o cualquier personalidad o persona normal que no sume nada en tu vida. Entonces, en lugar de seguir a ese tipo de personas, comienza a seguir a personas que con sus contenidos te ayudan a ser una mejor persona o profesional. Sigue a personas que te inspiren, a personas que hagan algo por la sociedad, personas que cambien las cosas, que añadan algo puntual, exacto y concreto que mejore tu trabajo, estilo de vida, relaciones o cualquier otra cosa. Aíslate de la falsa belleza. Es un buen momento para dejar de malgastar tu tiempo y vida con belleza aparente. Encuentra la belleza real en la gente simple, ordinaria y vulnerable. Esas personas que son imprescindibles para ti, lo son. No permitas que social media te atrape en sus garras. En lugar de eso, úsalo para mejorar lo que haces. Ese tipo de belleza, esa que no respira unos valores alineados con lo que buscamos en la vida, no merece la pena ni un segundo de tu tiempo. Hemos creado un culto en torno a la belleza. Ese culto está liderando mucha gente hacia la infelicidad, a toda una generación. Una infelicidad que genera envidia, comparación, vacío y deferencia. Esto está costando caro a jóvenes y mayores. Está generando una frustración casi irrepetible, lo cual no podemos permitirlo más. La falsa belleza es hoy, y lo era entonces y lo será, uno de nuestros más grandes enemigos. Y mientras estaba... Perdona, voy a pegar... Necesito un poco de bebida. Y como decía, mientras estaba ya en Kenia, pensaba cómo... Porque al final me di cuenta de que no para de venir ruido, ¿no? No paramos de recibir ruido digital. Y yo quería pararlo, quería inventar algunas técnicas para poder parar ese ruido digital. Algunas son inventadas mías, otras aprendo, otras las muto. Si entras a internet vas a poder encontrar muchos trucos sobre reducir el ruido digital. La mayoría de estas listas repiten las mismas recomendaciones, las cuales son muy positivas, ojo. Sin embargo, muchos recursos se olvidan de incluir algunos de mis trucos favoritos para reducir el ruido digital. Pocos y poderosos. El primero, apaga, desconecta o elimina cualquier notificación, ya sea auditiva o visual. Empecé con esto en 2014 o 2013 cuando preparaba Ultraman. Pero poco a poco fui en profundidad. A día de hoy no tengo ninguna notificación en ningún sitio. Ni siquiera los símbolos en el ordenador que dice cuántos emails tengo o cuántas actualizaciones hay pendientes. Nada. Teléfono, siempre en silencio. Mensajes y cualquier otra cosa. Esto ya reduce un 80% todo el ruido que te llega. Según he leído, toma entre 23 y 25 minutos volver a lo que estabas haciendo después de haber sido interrumpido. Siguiente es desuscríbete de todo. Desuscríbete de tantas newsletters como puedas. Vivo desde 2016 con un inbox cero. 0 emails al acabar el día. Todo empieza por no recibir correos que no te interesen. Siguiente punto, bloquear los anuncios. Instala un ad blocker. Mi recomendación es Intently. 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 Ese es el ad blocker más inspiracional que existe. Más de un cuarto de usuarios usan este tipo de software, que es muy recomendable. Siguiente tipo de recomendación que implanteo que cree para reducir el ruido digital, yo lo llamo al palco. Cuando no sepas qué hacer, borra y empieza a abandonar y mejora en eso. Date cuenta de que la autodisciplina es más fácil de lo que parece. Ese es el primer paso. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, empieza a usar el botón eliminar tanto como puedas, en apps, en newsletter, redes sociales inútiles, lo que se conoce como hot people, en Instagram, como decía en el aprendizaje anterior, tareas no importantes. He dejado de usar la línea telefónica, la televisión por cable, no uso Netflix, no compro ropa, solo comida. He eliminado, archivarlas más bien, más de 4.000 y pico publicaciones en Instagram y estoy pensando en hacerlo con todas.
dejando solo la última que publique durante unos días. Voy a eliminar también miles de tweets, cuando pueda y sepa y me ayuden. Y he dejado de seguir todas las páginas de Facebook que no añaden valor a mi vida. Al palco. Siguiente punto es al palco más todavía. Quiero decir, elimina más. Elimina todas las apps que compruebes de forma compulsiva todos los días y elimina amigos digitales que requieren mucho tiempo. Extermina cualquier desviación, interrupción o distracción de ruido digital. Suprime para salvarte de ti mismo. Porque ¿cuántas cosas inservibles estás dispuesto a eliminar? Otro de los puntos que incluí y que creo que es básico es el día de desconexión. Instaura el día de la desconexión semanal. Esto es, de forma literal, una desconexión digital a la semana de 24 horas o más. Si crees que puedes ir a por 2 días, pues será mejor que uno. Claro que sí. El siguiente tip o recomendación lo llamo Internet menos 40%. Y quiere decir que te apartes de Internet durante el 40% del tiempo que lo utilizas mientras trabajas. Esto sin duda te hará más ultraproductivo y hará que puedas evadirte tanto del ruido digital como de las distracciones. Además te servirá para estar más enfocado o enfocada y trabajar mejor y más rápido. Claro, entonces me doy cuenta... Perdón, voy a beber un poquito más. Me di cuenta de que lo importante no es más. No es mayor, sino es mejor. Y ese fue otro de mis aprendizajes. Me di cuenta de que mayor no era mejor. Por ejemplo, a ver, porque dirás, esto de mayor no es mejor, explícame, Isra, vale. La presentadora perspicaz que se hace la sueca para volverse más popular. El escritor inteligente que habla de temas mediocres para alcanzar a la masa. La pyme exitosa que deja de innovar para no perder. La gran mujer de negocios que abandona la ventaja competitiva que la hizo única. Todo por ser más genial. El dibujante de mapas que para de crear nuevos caminos para vivir de acorde a la sociedad. El inconformista inspirador que entra en el conformismo para no ser criticado de nuevo. El emprendedor que para de liderar para perseguir una tendencia y con suerte recoger dinero. La eco-blockchain que sacrifica el token utility por el token security. El artista transgresor con un arte de impacto que cambia de profesión para no ser sometido a escrutinio. El blog valioso que para de preocuparse por el contenido para enfocarse en los clics. El adolescente feliz que abandona a sus buenos amigos para juntarse con el chico molón. Esa marca bien amada que se aleja de su integridad solo para vender más. Ese trabajador comprometido que deja de producir trabajo importante para ser ascendido a un manager infeliz. Mayor no es mejor, es meramente mayor. Y tu entorno querrá lo que el entorno quiere. El mercado masivo querrá lo que el mercado masivo quiere. Y los clubes de poca monta querrán lo que los clubes de poca monta quieren. Sí, pero eso no quiere decir que esa sea la gente a la que tú tienes que contentar. Esa es una de las razones por las cuales yo he creado Stand Up Program, he creado Guateque, he creado Inconformistas, he creado el programa de excelencia, porque no quiero. He creado incluso IG, donde trabajo cada día con menos clientes, porque no quiero mayor, quiero mejor, quiero mi esencia. No busco lo de siempre, sino algo más distinto, atrevido, divertido y con personalidad y esencia. Algo no visto, donde la persona esté en el centro y todo gire en torno a su experiencia. Y ahora aquí hago un cambio bastante radical. Bueno, no va radical porque estamos hablando casi de marketing, negocio. Y en esos momentos le di un vuelco recuerdo porque lo tengo apuntado. ¿Por qué recuerdo bien todos estos aprendizajes? Porque todo lo tengo bien estructurado, subdividido en carpetas en Evernote. Entonces lo puedo revisar cuando quiera. Y aquí me di cuenta de que tenía que darle una vuelta de tuerca al marketing de contenidos en clientes y en mí mismo. Entonces, imagínate que yo te hablo sobre 8 principios clave que me hubiera gustado saber al principio sobre marketing de contenidos, ¿no? Porque cada estrategia de marketing de contenidos cambia dependiendo de la empresa. Pero estas ideas que comparto
son aplicables a cualquier escenario, pero destaco pues, unas cuantas, 8 creo, del marketing. Esas son las que me hubiera gustado aprender. Espero que te ayuden a marcar la diferencia, ¿no? Y el primero es crea contenido personalizado a tu buyer persona. Un buyer persona es una representación ficticia de tu cliente ideal. Puedes crear diferentes buyer persona encajando los diferentes clientes ideales con características, necesidades, objetivos o problemas comunes. Desarrollar el buyer persona no solo es una de las claves del marketing de contenido, sino que además es fundamental para tu estrategia de marketing y para cada función de negocio dentro de la empresa. Esto es una clave que puedes personalizar, donde puedes personalizar la estrategia de contenidos, ofertas de conversión, publicaciones en social media, etc. Todo alrededor de los objetivos, necesidades y puntos de dolor específicos del perfil. Personalizar el contenido para tus buyer persona te va a ayudar a asegurarte que la gente adecuada lo encuentra. Ayudará también a aumentar el engagement y ayudar a crear una audiencia leal del tipo del cliente potencial que tratas de conseguir para la conversión. Sin perfiles claramente definidos, querido amigo, querida amiga, nadarás en la oscuridad y sin dirección. La segunda cosa que me hubiera gustado saber es que esto es una inversión. El marketing de contenido, como muchas cosas en los negocios, no es un maratón, no es una carrera rápida, no será un triunfo de la noche a la mañana, pero va creando progreso poco a poco, como una bola de nieve que baja por una montaña. Puede ser algo difícil de digerir por aquellos que vienen de un contexto de la publicidad pagada, lo cual causa un efecto de gratificación instantánea. Bueno, al principio, para estar enfocados y dedicados, necesitaremos recordarnos que cada post o cada pieza de contenido es una inversión en activos de marketing y en el negocio. Eso es lo que llevo yo haciendo desde el 2010 y nunca ha dejado de pagar dividendos. Incluso ahora que puedo estar cuestionando más que nunca cómo son mis publicaciones, cuántas veces publico demasiado, no post, no paro de llegar a gente. Entonces no debo de parar. No te dicen, no, hay que publicar menos. ¿Por qué? Esto es una inversión a corto plazo para el éxito a largo plazo de la empresa, de la marca, del profesional, ya que estimamos que toma entre 6 y 9 meses que el marketing de contenido empiece a dar algunos buenos resultados. Una clave para que el marketing digital, que esta es la tercera, sería que debe estar integrado como iniciativa global, y es que esa clave para que el marketing de contenido funcione es que la empresa respire cultura de contenido. Esto significa que todo el mundo dentro del negocio no solo se interesará por los esfuerzos de marketing, sino que también participará en la producción de contenidos de promoción. Puede ser de percepción de marca, de retención, de recompensa o captación incluso. Este es, con mucha probabilidad, el desafío más grande dentro de un equipo de marketing. Integrarse dentro de las más grandes empresas, ¿no? Y sin embargo también es el más crítico. Mi consejo no solicitado es empezar desde arriba hacia abajo y que los mandamás sean los primeros que implanten esa cultura de contenido. Y eso me lleva al cuarto punto, que el contenido no tiene por qué solo ser escrito. Hay muchas veces, ojalá hubiera sabido esto antes, hay muchas veces en las que pensamos en la palabra marketing de contenidos y pensamos en contenido escrito. Ni mucho menos. Es importante tener en cuenta que el texto es solo un tipo de comunicación. Si escribir no es tu fuerte, piensa sobre incorporar otros formatos a tu estrategia, vídeo, audios, etc. Elige el formato del contenido que mejor te funcione para tu equipo y para tu audiencia potencial. Entonces, puedes también incluir una combinación de múltiples formatos, porque podrás crear un impacto mayor y más feliz una vez encuentres el equilibrio adecuado. El punto número 5 de aquello que me hubiera deseado saber antes de empezar en el marketing de contenidos es que la calidad importa tanto como la frecuencia del compromiso. Aquí hay un gran dilema. ¿Qué es mejor? ¿Publicar mucho contenido o publicar poco contenido pero muy poderoso? Una de las claves del marketing de contenidos está en que cada pieza debe proporcionar el valor. Debe proporcionar valor al que lo consume y dejarte con un buen sabor de boca. Aún así, es importante considerar que debes publicar de forma frecuente, así que debe haber un equilibrio. Que yo decantaría más hacia la frecuencia de calidad
que otra cosa. Pero eso variará dependiendo del negocio y el profesional, basándonos en recursos de la industria y en la audiencia. ¿Mi recomendación no solicitada? Bueno, publicar al menos, en el caso de artículos, entre 2 y 3 piezas de contenido a la semana, con una longitud entre 500 y 1000 palabras. Podría parecer mucho, pero es una gran fórmula para crear atracción rápida en marketing de contenidos. Si puedes hacer más de 3 publicaciones a la semana, bueno, eso sería todavía más genial. El sexto punto es escribir o producir. Es que escribir o producir es solo una parte de la batalla. Escribir es algo costoso, ¿no? Llevo desde 2008 escribiendo en mi blog. Luego en mi blog en inglés, en otras publicaciones donde he colaborado como Social Media Today, Social Media Examiner, Smart Brief. Ahora colaboro con Expansión, donde tengo un espacio propio llamado Economía Disruptiva. Escribo semanalmente en Medium, donde colaboro con The Startup, Multiplier Magazine, Growth Marketing y otros. En muchas ocasiones reciclo contenido, pero eso no quiere decir que no lo haya escrito antes. Sin embargo, soy consciente que es la mitad de la batalla. La otra mitad es promocionar y compartir el contenido para que las personas lo vean y hacerlo de manera que puedan leerlo sin perder tu esencia, porque eso es primordial. En muchas ocasiones pensamos que lo importante es el contenido, y lo es. Pero una de las claves del marketing de contenidos es asegurarte que llega a las personas adecuadas. Así que asegúrate de crear un plan de acción para promocionar el contenido de tu blog, por ejemplo. Dedica a promoción entre un 22 y un 33% de todo ese tiempo que te llevó escribirlo. Esto es algo crítico para obtener el oro dentro de las claves del marketing de contenidos. El séptimo es más una técnica, ¿no? Que me hubiera gustado, que ya conozco ahora y que he ido aplicando, ¿no? Y esto todo es increíble porque a partir de mayo, mayo, que es cuando estuve allí en África, empezó a cambiar mucho mis resultados y mi actividad en lo que es marketing de contenidos, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, para mis clientes en la agencia, en otros proyectos. Esta técnica es la técnica de la mutación de contenidos. Y utilizo la técnica de convertir el contenido a producto, a veces de blog a podcast, de podcast a vídeo, otras veces de vídeo a post o de vídeo a podcast, otras veces de podcast a blog o de blog a vídeo. Funciona porque optimizamos el contenido y se logra más eficiencia por el trabajo que realizas, además de llegar a diferentes audiencias con el mismo contenido. Se trata de rentabilizar al máximo cada pieza, eso sí, sin cansar a tu audiencia. Y la octava cosa, y creo que es crucial, es el reposicionamiento. Una de las mayores habilidades que puedes poseer como profesional del marketing de contenidos es saber reposicionar el contenido. Esa es la forma de existir o de utilizar el contenido ya existente para maximizar su valor. Es una extensión de la técnica anterior. Por ejemplo, supongamos que alguien en tu empresa crea una presentación para una feria. Esto sería una buena pieza de contenido que puede ser reposicionado fácilmente. Luego del evento podrás reusar el contenido, por ejemplo, para crear un webinar. Luego transcribir un webinar en texto y dividirlo en áreas con las que puedas crear un ebook gratuito para clientes leales o una presentación en SlideShare. Para finalizar sobre claves de marketing de contenidos, aunque cada área de marketing va a ser un poco diferente, dependiendo de la empresa, estos principios, más que ideas, son aplicables a cualquier escenario. Si vas a empezar en el mundo del content marketing, estas son unas claves del marketing de contenidos a tener en cuenta. Si tienes algún principio o técnica adicional, por favor, compártela aquí con nosotros. O compartir en los comentarios del post en isragarcia.es o en Twitter, en mi usuario, o en Instagram. Ayúdame a encontrar más valor. Y dado que viví ese momento, me cuestioné mucho, ¿no? Me cuestioné, digo, ¿estoy haciendo demasiado marketing? ¿Soy un producto? ¿Soy una persona? Pues mira, este es el último de los últimos grandes aprendizajes que me llevé, porque tengo como, 60 o 70, pero nos quedaremos aquí 4 horas, ¿no? Y me gusta hacerlo directo, claro y tampoco muy largo, ¿no? Pues cuando eres una persona o un producto. Bueno, pues eres un producto cuando usas internet. Eres información que se vende a anunciantes.
que luego utilizan para vender más cosas que no necesitas. Piensa en esto la próxima vez que abras Facebook. Bueno, cada vez que lo abras. Recuerda que estás haciendo lo que ellos quieren que hagas y cuanto más tiempo permanezcas en la plataforma, mejor todavía para ellos. Más sesiones de usuario, más minutos al día, más información, más publicidad, más ingresos. Eres el producto. Este juego ya ha sido cubierto con mucha sátira por The Onion, una nueva y sorprendente app que permite, ya no tan nueva, que permite a los usuarios ser peones dentro del juego de un CEO de 26 años. Imagínate, tenemos suerte que hay muchas buenas almas luchando en contra de este movimiento tecnológico desalmado. Sepp Kambar del MIT Media Lab habla sobre lo que él llama la tecnología autolimitadora. En lugar de que la tecnología sea útil al principio, en lugar de que la tecnología sea útil al principio, pero después nos manipule cambiando directamente en la forma que vivimos, la tecnología debería solo solucionar el problema que necesita solucionar y luego desaparecer. Un buen ejemplo sería los sitios online como Match, ¿no? Esos de citas, ¿no? Match, Darling, otros, ¿no? Ya no aparecen más una vez has triunfado. Tristan Harris, que era un especialista de ética en Google, abandonó su puesto para crear una empresa llamada Time Well Spent, tiempo bien invertido, un movimiento que está destinado a alinear la tecnología con la humanidad. Podríamos decir que es una evolución mucho más estructurada e integral que Human Media, el primer libro que escribí, el concepto de las personas en la era de Internet. Las personas son Internet. Tristan es también conocido como aquella persona más cercana a una conciencia real dentro de Silicon Valley. Su empresa se centra en transformar la carrera y obsesión por la atención, revelando cómo la tecnología altera y rediseña nuestras mentes. Y demostrando cómo unos mejores incentivos y prácticas conscientes pueden crear un mundo que nos ayude a emplear mejor nuestro tiempo de forma más sabia. ¿Quieres ser la persona? Bueno, pues si esto no es suficiente para provocarte, te recomiendo que escuches el podcast entre Tristan y Sam Harris, donde ambos debaten temas como la atención humana, las éticas de la persuasión, las consecuencias de vivir una economía basada en la publicidad, la mecánica del arrepentimiento. Ahora te dejaré el link, el enlace en la descripción del podcast. En 1931 Albert Einstein dijo en el Instituto de Tecnología de California lo siguiente: ¿por qué esta gran y magnífica ciencia aplicada, la cual potencia el trabajo y ayuda a que la vida sea mejor, no nos ayuda a ser felices? Y dijo, la respuesta es simple. Porque no hemos aprendido todavía a hacer de ella un uso sensible. ¿Qué opinas? Pues esto es algo de lo que me llevé en África. Son 10 grandes aprendizajes que se dividen en al menos 50 mini o micro aprendizajes y que, como ves, aportan valor en diferentes áreas transversales de nuestra vida, ¿no? Desde la tecnología, desde el content marketing, desde la autenticidad y conciencia, desde la productividad, desde la educación, desde el trabajo personal y la automejora. Va un poco... Así es como me gusta, porque así es como vivo. No hablo 100% de marketing, no hablo 1% de 100 temas diferentes y los trato porque los trabajo y no hablo absolutamente de nada que no haya probado antes por lo menos 10 veces o incluso 100. Y el viaje fue bello, fue un mes, estuve solo, conecté conmigo mismo como he hecho en otros sitios y me llevo pues todo lo que me llevo. Hay cosas que te comparto contigo y cosas que me guardo. Me guardo mucho más de lo que comparto porque he aprendido hay que guardar mucho más de lo que compartes. Pero aquí tienes todo lo que puedo compartir contigo, que no es poco. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué aprendizaje te ha gustado más? ¿Qué técnica te ha servido más? ¿Qué menos? ¿Qué duda tienes? ¿Qué puedo ayudarte? Contacta conmigo en conecta@isragarcia.com o dejando comentarios en Twitter o en los posts que publico en mi página de Facebook o en los comentarios del blog que sale en isragarcia.es, donde
publico este podcast también. O en Disrupt o en isragarcia.es/disrupt-everything buscando este podcast y allí. Y si te apetece dejar algún review en Amazon no, en iTunes, perfecto. Y decir que ya por fin estamos en Spotify. Bueno, ya lleva Disrupt Everything, ya lleva varias semanas en Spotify, varias semanas en Google Play y ya varias semanas en iVoox, varias semanas en Player FM, varias semanas en iHeartRadio. Y bueno, luego en iTunes, en la web y en suscribiéndote al lector RSS. O suscribiéndote a isragarcia.es, blog, y donde recibes mis sacudidas diarias y una vez a la semana este podcast. Episodio número 59-58. Pues permíteme un momento, porque no quiero volver a equivocarme y estoy comprobándolo. No sé si es episodio 59 o 58, pero lo voy a salir de dudas porque el pasado fue cómo crear una mañana grandiosa y ultra productiva. Exacto, episodio 59. Así que, si tú no interrumpes, si tú no eres disruptivo, te interrumpirán y serán disruptivo o disruptivos contigo. No esperes, lánzate a por ello. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción y un favor. Voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.